Hola, bienvenidos a otro episodio de Reflexión, este podcast que busca la reflexión teológica para reflejar la imagen de Dios. Uno de los aspectos diarios o del diario vivir es el deporte. Muchos cristianos o practican deporte o les gusta algún deporte y tienen algún equipo favorito, sea de fútbol, de básquetbol, de béisbol. Y entonces la pregunta es, ¿cómo nos relacionamos con el tema del deporte como cristianos? Y para hablar de este tema, que como digo es tan relevante, me acompaña hoy un invitado especial, un amigo, alguien a quien yo aprecio mucho, al quien admiro también, y es Davide Jaraba. Davide, bienvenido. Gracias por estar hoy conmigo. Hola a todos. Es un placer estar con todos ustedes. Davide, antes de entrar a este tema que en lo personal me apasiona y estoy deseando aprender, porque a lo mejor digo, tengo que mejorar muchas cosas o cambiar algunos conceptos, pero antes que nada me gustaría que te presentes en 2 minutos o menos. ¿Cómo se presenta Davide Jaraba en 2 minutos? Vamos a intentarlo. Entonces, yo he nacido en Italia, así que soy italiano y he hecho mis estudios en Italia. Luego fui a terminar los estudios en Francia, donde conocí a mi esposa, Sonia, y hemos regresado en Italia para trabajar como pastores y hemos trabajado en la universidad ahí de Villa Aurora en Italia, en Florencia. Luego nos llamaron para ir a Francia, a Collonges, y ahí hemos trabajado durante 5 años. Y luego nos ha llamado Sagunto en España y fuimos a España. Mi esposa es de España, ¿no? Y nada, y luego hemos venido aquí en Estados Unidos, en Andrews, donde ahora estoy terminando mi doctorado y a la vez enseñando en el departamento de religión, enseño teología sistemática y ética. Wow. Y no solamente está tu esposa, pero también tienen 2 hijos, ¿verdad? Sí. Tenemos dos hijos, Flavia y Marco. Wow, tremendo, ¿no? Ahora, ¿cómo surge tu interés por el deporte? Bueno, yo he nacido y crecido en una familia de deportistas. Así que mi padre y mi madre también, desde que yo era niño, hacían deporte, corrían, ¿no? Hacían carreras corriendo. Y ¿Maratón o carreras más de corta distancia? Mi padre maratones también. Mi madre más bien cortas distancias. Y así que, nada, yo respiraba y crecía en el deporte y lo practicaba. Y he jugado mucho al fútbol, luego me interesé también al voleibol y cosas así. Y decidí estudiar también educación física, así que soy profesor de educación física. Y sí, y entonces he intentado a veces integrar el aspecto del deporte en la vida cristiana, porque claro, luego Dios me llamó a ser pastor, y así que tuve que pensar cómo integrar estas 2 nociones. Y quizás, pienso yo, a veces podría existir un concepto erróneo de que la vida espiritual es un compartimento y cuando voy a la iglesia me comporto de cierta manera y hago ciertas cosas, pero lo que hago en la semana como que no tiene nada que ver, o que ¿qué tiene que ver el cristianismo o Dios con el deporte? Y por eso quizás esta pregunta general, para ir entrando mejor dicho al tema, ¿será que hay principios que podemos aprender como cristianos en base a la palabra de Dios acerca de cómo relacionarnos con el deporte? Claro. Muchas gracias por esta pregunta, es muy interesante y también muy profunda. ¿Por qué? Porque el deporte moderno nace en una sociedad, digamos, que era basada se desarrolló durante la industrialización. Entonces la gente iba a trabajar en las ciudades y entraba en la fábrica para trabajar y cuando salía ya no sabía qué hacer. Entonces
se creó en la sociedad una sociedad de un tiempo de ocio también. Y entonces en este momento los deportes se desarrollan, donde la gente después de trabajar quiere hacer más cosas. Y el deporte moderno nace por esta razón. Así que es un momento, es verdad, de relajación, momento de buscar, de hacer otra cosa, divertirse, a pesar de todo, después de todo el día de trabajo, ¿no? Y entonces hay que pensarlo en esta perspectiva, donde la gente deja el trabajo manual, deja el trabajo físico, para meterse dentro de unos edificios y estar ahí metido todo el día. Así que la necesidad de moverse más era una necesidad real, no es que no lo fuera. Así que ahora nosotros también, en el mundo hipermoderno, podemos decir, también tenemos muchísimo más trabajos sedentarios hoy. Así que el deporte nace para ayudar a la persona a literalmente distresarse, ¿no? Quiere decir, quitarse el estrés de encima. En ese sentido, podríamos decir que hay elementos muy positivos del deporte, ¿verdad? Hay cosas muy, muy buenas. Exactamente. Ahora, digamos, como cristianos, ¿qué cosas deberíamos tener en cuenta? ¿Será que hay algunos principios concretos en relación a cómo abordar este tema del deporte? Sí, entonces el deporte tiene algunos aspectos muy positivos que vamos a mencionar, pero también tiene aspectos muy negativos. ¿Por qué? Porque el ocio, dicen, en Italia tenemos un proverbio que es el padre de todos los vicios. Así que demasiada búsqueda de placer y no de relajación, de restauración, al final llevan a problemas. Entonces todos... empiezo por los problemas y luego voy a pasar más bien a los aspectos positivos. Entonces, el deporte poco a poco conlleva problemas de violencia, de búsqueda de placer, puramente solo para el placer, de búsqueda de dominar al otro, al adversario, búsqueda de riqueza, entonces de dinero, cuando el dinero entra a jugar un papel muy importante. Entonces entra el principio, se construye el principio de ganar a toda costa. Y entonces esos son los grandes problemas, y los problemas que nosotros vemos y vivimos también nosotros también cuando practicamos deporte. Y quizás solo para interrumpir, perdón pero se me cruzaba por la mente cómo cuando mencionabas, por ejemplo, una de las cosas negativas, la violencia, que está por un lado la violencia física, pero también está la agresión verbal o la disposición violenta. O sea, yo puedo estar mirando un deporte, ¿no? en la pantalla, en la televisión, y de repente tener esas agresiones o esas cosas que uno dice, quizá ni me doy cuenta, pero es tan natural como ahora no estoy en el contexto de la iglesia, no estoy en un contexto santo, estoy en el contexto de mirar un deporte, como que hay cosas que son totalmente permisibles, porque es un deporte después de todo, ¿no? Y uno no se da cuenta y cae en eso, ¿no? Exactamente, es como si fuera una pequeña válvula que me deja salir todo lo malo que tengo de mi cuerpo, ¿no? Y entonces tenemos que poner atención en esto, no podemos como cristianos, permitir que esto salga. Vuelvo al hecho que tú estabas hablando antes de la iglesia, ¿no? Como es algo que con la iglesia podemos hacer o no. Entonces, mi respuesta breve, y luego voy a explicar por qué, es sí y no. No y sí. Entonces, ¿por qué? Porque cuando pensamos en el deporte, pensamos en la competencia, ¿verdad? Entonces, la competencia muchos la ven como extremadamente negativa, porque lleva justamente a este sentimiento de superioridad o de búsqueda de dominación o de querer aplastar al otro para demostrar que yo soy alguien, ¿no? Entonces eso, claro, es claramente no cristiano, ¿no? Claramente no cristiano. Y también quizás el deporte en sí mismo, como ha sido construido, conlleva un principio que no es cristiano. Es decir, que solo uno
gana. Mientras que en la Biblia ya encontramos seguro que hay algunos textos que os hacen pensar que no es solo uno que gana. Pablo dice claramente de correr de manera que podamos ganar. Así que ya Pablo entiende que no hay un ganador, sino que pueden haber muchísimos ganadores, ¿no? Así que por cómo ha sido construido, es decir, organizado el deporte, entonces sí que puede ser muy negativa la competencia que vivimos. Pero también hay aspectos positivos. Hay estudiosos que subrayan el hecho que la competencia ayuda a establecer relaciones, a construir relaciones. La competencia ayuda, por ejemplo, a estimularse mutuamente, ¿no? Es decir, que si no hubiese competencia, pues cada uno se contentaría con sí mismo, ¿no? Estaría contento por lo que es. Sin embargo, si pensamos al hecho que así como somos, claro, Cristo nos acepta así como somos, pero también cuando Cristo entra en nuestro corazón nos damos cuenta que podemos mejorar, ¿verdad? Y entonces el estímulo del otro puede llevar a una competencia positiva. Y eso lo voy a explicar con una definición. Okay. Cuando pensamos en competencia, muchas veces pensamos en rivalidad. La rivalidad es cuando se ponen dos o más personas o grupos uno en contra de otro. ¿Por qué? Porque hay un deseo de dominar y prevaler sobre el otro. Sin embargo, la palabra competencia viene del latín, viene de cum petere. Cum significa con y petere significa pedir. Es decir, pedir juntos. Pedir junto a alguien. Significa también orar a veces, orar con alguien, es decir, desear con alguien. Así que si literalmente miramos el significado de la palabra, no es una palabra negativa. Por eso, para definir algo de rivalidad, sí que hay la palabra, tenemos la palabra que viene, la palabra griega, ¿no? También viene de polemizar. Que el verbo griego polemeo quiere decir hacer guerra, pelear en sentido para destruir, para dominar. La palabra también griega que está en el Nuevo Testamento, ¿no? de hacer competencia, ¿no? De competir, no lleva nunca tampoco en la Biblia y tampoco en la historia de la literatura griega, la connotación de querer aplastar, destruir al otro, sino siempre es de poderse reunir juntos. Y la palabra la conocemos, es agonizo. Viene del término antagonista, por ejemplo, tenemos estos términos, o el agón, que es el lugar de encuentro y no el lugar de separación, ¿no? Eso es. Exacto. Es fascinante porque, si estoy entendiendo bien, la competencia en sí tiene aspectos positivos y puede haber una competencia que es positiva. Se puede tornar en algo negativo cuando lo que prevalece es la rivalidad, el deseo de aplastar, de conquistar. Y yo pensaba cuando hablabas de esta idea de cómo el otro me estimula, yo he escuchado en más de una ocasión a atletas profesionales, por ejemplo, dando un ejemplo en el ámbito del tenis, donde algunos dicen, si no fuera por, vamos a decir, Nadal y Federer, ¿no? Dos figuras muy conocidas que todavía están desempeñándose como tenistas profesionales, donde muchos reconocen, especialmente cuando maduran, a veces cuando son jovencitos están ahí con el deseo de aplastar, pero después como que entran en una especie de intimidad, porque dicen, yo no sería lo que soy si no fuera por el otro. O sea, el otro me empujó, me estimuló, me ayudó a mejorar en mi rol como atleta profesional, ¿no? Exactamente. De este punto de vista, yo creo personalmente, y también por lo que entiendo por la Biblia, que hay una competencia cristiana. Y la competencia cristiana me lleva a crecer junto al otro, a mi prójimo. Mi prójimo no es mi enemigo. Mi, entre comillas, adversario en el deporte no es mi enemigo. Es mi amigo y me ayuda a mejorarme.
me estimula. Y entonces eso lo podemos también entender. Yo asocio esto al concepto de santificación. Pensamos bien, el concepto de santificación es mirar a Cristo para ser mejores personas, ¿no? Intentar mirarle y decir, yo quiero seguirte, Señor, ayúdame. No es un milagro de Dios solamente, hay también una participación humana. Entonces, en este proceso de admiración hacia Cristo, yo lo miro para ser como Él, ¿verdad? Y también mi hermano y mi hermana que están en la iglesia me ayudan a ser mejor. Miro a él, miro a ella para ser mejor. Si yo soy un anciano de la iglesia, yo miro también a los demás ancianos para ser mejor anciano, ¿verdad? Si soy cualquier cargo tengo en la iglesia, o aunque no tenga cargos, miro a mi hermana y a mi hermana para ser mejor, no para juzgarle a ellos. Esto es polemizar. Interesante, ¿no? Porque me viene a la mente el texto de Pablo donde dice de ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? O sea, él lo estaba poniéndose como un superhéroe, pero sí es verdad que nosotros en ese contexto de comunidad podemos aprender, nos podemos ayudar unos a otros y en ese sentido competir, no en el sentido de rivalidad, sino de colaborar, de decir, me estimula el ver cómo Cristo puede obrar en otros, me estimula que puede obrar en mí también, ¿no? Exactamente, es exactamente esto. Por eso yo encuentro que sería una lástima que no pudiésemos aprovechar de lo bonito que hay en la competición. Pero para hacer esto, competición también del deporte, porque siempre miramos al deporte, ¿no? Sí, pero cuando se trata de mirar a la competición de empresas o competición de puestos de trabajo o cualquier otro tipo de competición, ahí todo va bien. Pero cuando se trata de deportes, entonces se llama, no, la competición es mala. Pero en todos los días vivimos competiciones, no solamente de deporte. Así que la actitud que tengo es importante como cristiano para competir bien en los deportes de manera cristiana, pero también de manera cristiana con mi empresa, si tengo una empresa, o con mi negocio, si tengo un negocio, o con las personas que quieren este puesto de trabajo y yo los conozco, quizás también hay que comportarse de manera cristiana, ¿verdad? Así que la competición toca muchísimos aspectos de la vida. Es verdad. Entonces, si pensamos en el contexto cristiano y ahora, como bien decía, nos enfocamos de nuevo en el deporte exclusivamente, ¿qué pautas podemos tener? ¿Será que hay algunos principios, algunos puntos que podemos seguir desde la Biblia tal vez? O sea, para cómo hacer que, digamos, nosotros no es que decimos no hay ningún torneo, no podemos practicar deportes, lo cual sería un extremo. O el otro extremo sea así, no importa, hagamos como todo el mundo hace deporte. ¿Qué principios podemos tener como cristianos? Perfecto. Entonces, la primera cosa que me gustaría decir es la siguiente. Antes de leer un texto bíblico. Oh, buenísimo. Antes de leer un texto bíblico, es la siguiente. En la Biblia Pablo utiliza metáforas de deporte para transmitir valores cristianos. Eso está muy claro. Él utiliza varias metáforas para sus iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias como nosotros hoy conocían la cultura, veían los juegos olímpicos, juegos de otros tipos de juegos que había en la época romana, y entonces de allí Pablo saca lecciones. Muchos dicen, sí, pero no hay que sacar, no hay que, es solo una metáfora, no es... Sí, es verdad, pero Pablo también habla, por ejemplo, de la esclavitud. La Biblia también habla de la poligamia, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos hacer esclavos o tener esclavos o ser polígamos, ¿verdad? Claro que no. Pero si pensamos bien, por ejemplo, los esclavos, Dios me pide ser su esclavo. La Biblia está muy claro, ¿o no? Pero ¿de qué manera? No porque Él me domina, sino porque yo mismo me rindo a Él, ¿verdad? Así de la misma manera, en el deporte,
hay una competición cristiana que no es la misma de la que nos presenta el mundo, sino que es algo que tiene valores cristianos. Por eso Pablo lo utiliza. Entonces, voy a leer un texto que se encuentra en 2 de Timoteo, al capítulo 4. Y ahí Pablo utiliza 2 veces el término competencia. Y tiene también un paralelo que es en 1 de Timoteo 6:12, pero vamos a leer 2 de Timoteo 4, el versículo 7. Voy a leer la metáfora completa que es de 6 a 8 para que entendamos. ¿O quieres tú leerlo? No, adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado en el tiempo de mi partida, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es muy bonita esta metáfora. Y el versículo 7, he peleado la buena batalla, ahí está hablando justamente de la competencia. Los términos son he peleado y batalla, son los términos agón, que vienen uno es el verbo, en griego, agonizomai, y el otro es el nombre, agón, que es la batalla, traducido con batalla. Así que es interesante. Si quisiéramos hacer una traducción literal, que es quizás mejor por el contexto de deporte y no de guerra, porque pelear la buena batalla parece más de guerra, y eso no es bien, quiero decir, el contexto no se presta, sería he competido, si puedo decir así, la buena competición. Wow. Entonces eso nos dice muchas cosas, que la vida del cristiano es una competencia, pero él dice que he competido la buena competición. Quiere decir que hay muchas competiciones en el mundo. El mundo nos ofrece muchas competiciones, pero Pablo ha competido la buena competición. Así que, como primer aspecto, creo que aquí Pablo nos enseña que tenemos que meternos en buenas competiciones y no en las competiciones que nos llevan a perder nuestros principios cristianos. Así que prácticamente hablando, estoy diciendo que si vemos que en la práctica del deporte, el deporte y el humor que hay en la práctica de este deporte me lleva a perder literalmente los papeles o el control de mí mismo para hacer cosas que no quiero hacer, es mejor dejarlo, porque esta no es una buena competencia. De hecho, quiero solo una interrupción corta, pero yo he conocido gente hace no mucho tiempo, un amigo de más o menos de mi edad, o sea que no es tan joven, pero sí le pregunté, ¿no está yendo a jugar al fútbol? Que yo de paso hace mucho que no voy tampoco. Me decía, no, como que él llegó a un punto, él se dio cuenta, como que le estaba afectando en algunas situaciones su estado emocional, espiritual, sus reacciones. Dijo, no, prefiero no hacer eso. Interesante, ¿no? Es exactamente eso. Así que si vemos que el deporte nos lleva a ser peores, pues entonces ya entendemos que la competencia no es buena. Y Pablo lo dice claramente. Pero el texto también revela otra cosa más profunda todavía. Porque este texto se puede traducir, y hay versiones de la Biblia que lo traducen también de manera diferente. Lo traduce así: he competido o peleado bien la batalla. Así que ya no se trata de si la competición que hago es buena o mala. Si lo que hago aquí o eso es cristiano y esto es profano. Porque a veces decimos, hacer un poco de deporte con los de la iglesia está bien, hacerlo afuera no es malo, ¿no? Hacemos estas grandes separaciones. ¿Por qué? Porque aquí somos cristianos y ahí hay de todo y yo no quiero... Y entonces no es solamente esto. Pablo aquí está diciendo que también la manera en que competimos es fundamental para la actitud del cristiano.
Y eso da una dimensión ética, entonces de comportamiento moral, muy importante. Es decir, yo puedo también hacer cosas de la iglesia y competir mal. Exactamente. No y hasta como pastor, ¿no? Entre pastores puede haber competencia negativa, ¿sí o no? Exactamente, y entre hermanos, hermanas, ¿no? Entonces, tengo que entender que yo como ser humano soy pecador y puedo, si me dejo ir y no me controlo, me puedo dejar ir y competir mal la buena batalla. Aquí Pablo está diciendo, hay que cuidarse, hay que poner atención. Entonces, él dice que ha peleado bien la batalla. Dice que hay maneras de pelear una batalla, una manera que es buena. Y entonces, por eso me interesé mucho este texto y miré en la Biblia el significado de la palabra competencia, del verbo también. Competir, ¿qué quiere decir? Entonces, nunca, todas las veces que ha sido utilizado en la Biblia, conlleva una connotación negativa. Siempre positiva. En la Biblia. Así que eso es muy bonito. Es decir, que sí que hay una manera cristiana donde podemos pedir juntos, crecer juntos, ¿no? Podemos estimularnos juntos para que podamos crecer. Y creo que eso es el sentimiento que tendríamos que tener cuando hacemos también deportes con los jóvenes de la iglesia o con la iglesia, ¿no? ¿De qué manera puedo yo hacer crecer al otro? Esa es mi responsabilidad. ¿Y de qué manera puedo, aunque vea a mi hermano o mi hermana alterado, ayudarle a pacificarse para quitar la presión o la tensión que hay, ¿no? Yo creo que eso es importante. Eso es decir, he peleado bien la batalla. Wow, increíble, ¿no? O sea, estamos hablando de dos conceptos que por ahí uno lee textos como el que acabamos de leer en 2 de Timoteo y saltamos rápido a la aplicación espiritual, a la salvación, y sin embargo acabamos de ver principios que se aplican al diario vivir. Volviendo ahora, saliendo un poquito fuera del deporte, yo pienso que eso se aplica a todo, ¿no? Al trabajo, lo que fuera. Bueno, elegir bien si hay ciertas quizá posiciones, ciertos trabajos, ciertas carreras, ciertas empresas que de repente no son buenas o malas en sí mismas. Yo tengo que evaluar si es que esto me va a causar algo en mí que me aleja de Dios, aunque para otro podría ser bueno, no es para mí. O podría ser que, sí, está bien, yo puedo entrar, pero una vez que estoy adentro, lo puedo hacer bien o no tan bien, y ahí es donde tengo que recordar, ¿no? Y viene a mí la idea de la importancia, ¿no? Como que uno siempre vuelve a la idea de Pablo de andar en el espíritu, ¿no? De esa conexión diaria con Dios me va a ayudar a primero darme cuenta cuando las cosas me estoy desviando a un lado que no es lo correcto, y a la misma vez me va a dar la fuerza para hacer lo que debo hacer, ¿no? Exactamente. Wow. Eso es muy, muy importante. Y pienso que está a la base de toda actitud cristiana. O sea que, en resumen, y quizá para ir cerrando, porque el tiempo se nos va tan rápido, para el cierre me gustaría a lo mejor que pienses en algún punto, 2 o 3 cosas puntuales para aquellos que nos están escuchando, mirando, que les gusta el deporte o que practican algún deporte o que miran o lo que fuera, para cómo relacionarse con eso, ¿no? Pero en resumen, estamos diciendo que el deporte en sí mismo no es malo, que hay muchísimos deportes que son buenos, ¿no? Sin ir más lejos, mira, esta mañana salimos a caminar con mi esposa y pasaron 2 muchachos jóvenes corriendo, que se notaba que están entrenando para correr, ¿no? Maratón o eso. Y literalmente, o sea, mi comentario de mi esposa fue, qué bueno que haya jóvenes que a esta hora de la mañana estén practicando un deporte cuando quizá podrían estar haciendo tantas otras cosas negativas. O sea, hay muchos deportes que son sanos, tener incluso hasta torneos en el contexto de la iglesia no es malo, puede ser bueno si se hace de la manera correcta, y sobre todo me encantó esa idea de competir en el buen sentido, de ayudarnos a crecer ya sea en alguna habilidad deportiva, pero aún más, Dios quiera, crecer como personas, ¿no? Que en el interactuar, wow, qué bueno, yo relacionarme con David, a jugar algún deporte, me ayuda a ser mejor persona, ¿no? Entonces, sí. Exactamente, porque quiero solo añadir eso y luego voy a los puntos prácticos. Porque cuando entrenamos valores cristianos que
practicamos en el deporte o en cualquier otro aspecto de la vida, estos valores cristianos son los mismos que utilizamos para relacionarnos en la fe con Dios y con los hermanos. No hay una separación. Si yo soy perseverante, por ejemplo, en practicar deportes, seré también perseverante en tener mi relación con Dios. Si soy un hombre de paz en los deportes, lo seré también en la iglesia. Eso no podemos ser dos personas así, porque el deporte nos saca lo que está dentro de nosotros, y así como la vida también. Así que hay que pensar en eso. Entonces, prácticamente, mi sugerencia es esto. Yo he organizado muchos torneos, por ejemplo, en el ámbito de las universidades adventistas. Y he notado también que hay muchos problemas. Yo también he visto los problemas y he vivido los problemas. Entonces, cuando organizáis un deporte, como tú has subrayado, lo más importante es aquel que organiza el deporte y lo organiza de manera tal que se puedan vivir los valores cristianos. Porque los jóvenes son jóvenes. Los jóvenes miran a lo que se hace en el mundo y quieren reproducirlo quizás en la iglesia, quieren mostrar qué buenos que son en un tipo de deporte, entonces quieren mostrarse que aquí soy el primero. Nosotros necesitamos ayudarles a canalizar esta voluntad que tienen de mostrar para para ayudar a los demás a crecer también y también a hacer de manera que ellos no busquen glorias personales. Entonces, ¿cómo hacerlo? Entonces, por ejemplo, simplemente cuando se organiza un torneo, cuando se organiza un juego, cualquier cosa organicemos, pensemos en cosas que pueden quitar, por ejemplo, la búsqueda de gloria personal. Por ejemplo, yo muchas veces he visto, he querido dar más puntos por el fair play, es decir, para el juego correcto, que por la victoria, que para la victoria. Así que, claro, muchos dicen, pero eso no es así, ¿no? Sí, lo sé, pero aquí estamos en la iglesia. Entonces, los valores son diferentes. Entonces, jugamos, ¿os gusta jugar? ¿Os gusta ganar? Sí, pero ganemos de manera correcta. Ganemos de manera que todo el mundo se sienta respetado, primeramente. Segundo, que todo el mundo salga sin problemas físicos, ¿no? Y con un buen espíritu. Entonces, por ejemplo, podemos ajustar las reglas. Somos nosotros organizamos. Nosotros no tenemos que imitar lo que hacen afuera. Nosotros podemos coger parte de lo que hacen afuera y cambiar las reglas de manera que protegemos a nuestros jóvenes y le ayudamos a crecer en una competición positiva. De manera que cuando compiten afuera, se den cuenta de la gran diferencia. Y se den cuenta de los valores, los diferentes valores. Los valores que proponemos. Fascinante. Realmente yo creo que daría para hablar muchísimo más, pero ya en lo que hemos compartido, a mí personalmente me ha ayudado a ver quizá otra dimensión o a entender más claramente del valor de la competencia sana, cristiana. Y me encantó el versículo 8 del capítulo 4 que leímos, donde dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, no hay un solo ganador, que es lo que mencionabas, ¿no? Sí. Dice, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Cuando Jesús venga, ojalá que haya muchos ganadores en el sentido de recibir ese galardón de parte de Jesús. Y para que podamos estar dentro de ese grupo, tenemos que aprender a competir sanamente hoy en todos los aspectos de nuestra vida. David, gracias por estar hoy y estoy seguro que vamos a tenerte de nuevo en algún otro episodio. Así que bueno, gracias, Dios te bendiga. Gracias a ti.